Bienvenidos queridos estudiantes a la segunda clase de este día. ¿Tanto tiempo? Yo me encuentro con la misma vestimenta incluso. Así que vamos a ver lo mismo de la misma forma que lo hicimos en historia. Vamos a verlo en ciencias naturales. Eh, Voy a dar mi introducción para que podamos eh, introducirnos al tema, una introducción introductoria que nos introduzca al tema. Ya. Entonces, método de separación de mezclas. Esto lo vimos en la guía anterior, donde estaba la filtración, el tamizado y la decantación. Lo voy a ir explicando brevemente para ir recordando. ¿ya? La filtración, como lo dice su nombre, es un filtro. ¿ya? Permite separar de un líquido a los sólidos. ¿ya? Entonces dejamos los líquidos en una parte y dejamos los sólidos en otra parte y eso se va a llamar filtración. Filtración. ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de mezclas se muestra en las imágenes? Vemos vemos un mate, pero la bombilla nos sirve de filtro. Entonces va a separar el líquido y nos va a separar el sólido que sería esta hierba mate. Ese es un tipo de mezcla, o sea, es un tipo de separación. Ya lo estuvimos viendo en la guía anterior. Está también el tamizado. Permite separar sólidos cuyos componentes son de distintos tamaños. ¿ya? Aquí también sería un tipo de filtro, ya, pero esto se llama tamizado. Para sólidos con sólidos. La diferencia del filtrado es que con de un líquido, agua, ya, un líquido se separa de un sólido. Pero si tenemos dos sólidos, no lo vamos a llamar filtrar, lo vamos a llamar tamizar, ya, tamizado. Permite separar sólidos cuyos componentes son de distintos tamaños, como lo dice ahí el texto. Es muy utilizado en repostería. Yo me acuerdo de mi mamá siempre tamizaba, ese es el nombre correcto, tamizaba la harina para hacer una tortita. Extraño las tortas. No, siempre me hace torta mi mamá. Así que saludo a mi mamá si me está viendo allá en Santiago. Es muy utilizado en repostería, jardinería, cuando uno tiene que hacer un poquito de suelo para un macetero. Uno le echa un poquito de arena, un poquito de tierra, un poquito de piedras también. Si que pillan unos gusanos también le ponemos ahí. ¿ya? O en la construcción, para el cemento, la arena y ¿cómo se llama? El ripio. No sé si alguien ha visto cuando hacen cemento, le echan un poco de arena, le echan cemento, le echan ripio, ¿ya? Y la decantación que está acá abajito es cuando nosotros dejamos reposar, ¿ya? Permite separar un líquido o gas de un sólido, ¿ya? Es como el filtrado, pero de diferentes formas, ¿ya? Esto, la decantación, es cuando se separa, ¿ya? Permite separar un líquido de un sólido, pero cuando estos no se mezclan, ¿ya? Y cuando tienen una densidad diferente, por ejemplo, el agua y aceite no se mezclan, entonces quedan separaditos, ¿ya? Lo que es más pesado se va abajo, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una harina tostada, agüita con harina tostada, la dejamos reposar y va a ir decantando abajo y se va a ir lo sólido, lo más pesado abajo y lo que es más liviano se va a ir para arriba, el agua. Y por lo general hay una cosita cuando uno revuelve el agua con harina, se va arribita algo que es una espumita. Esa espuma es gaseosa casi. Entonces se va para arriba lo más liviano y lo más pesado se va hacia abajo. Esa es la guía anterior, ¿ya? Es una breve explicación de la guía anterior. Ahí ustedes me tenían que dibujar un tipo de filtrado, otro tipo de filtrado y la decantación, ¿ya? La clase de hoy día, esto es la guía de esta vez, es destilación, es un proceso que lo vamos a ver, el otro día vimos tres, solamente vamos a ver una hora porque es un poquito más complejo, ¿ya? ¿Por qué es un poquito más difícil? Porque tenemos que ver los diferentes cambios de los estados de la materia. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un líquido y se transforma a vapor, a gas, eso se llama un proceso de evaporación, ¿cierto? De evaporación. Entonces, vamos a verlo, yo lo voy a explicar un poquito a grandes rasgos acá. La destilación, como lo menciona aquí, la destilación. Método de separación, tenemos cuatro, ya el filtrado, la decantación, el tamizado y lo correspondiente al día de hoy que sería la destilación. Aquí hay imágenes. Tan, tan, tan.
y yo lo voy a ir explicando. La destilación es una técnica de separación de sustancias, como lo estamos viendo, que permite separar los distintos componentes de una mezcla. Pero esta es una técnica un poquito más avanzada. Esta técnica se basa fundamentalmente en los puntos de ebullición. Los puntos de ebullición es la temperatura donde se separan las moléculas y se transforma en otra cosa. Por ejemplo, el agua hierve. Tiene un punto de ebullición que es a los 100 grados Celsius. Eso quiere decir que a los 100 grados Celsius el agua deja de transformarse, deja de estar líquida y se transforma en gas. Muy bien, se transforma en un gas. Entonces cuando nosotros vemos el hervidor, vemos que el agua llega a los 100 grados Celsius y se empieza a transformar de un líquido a un gas, a un vaporcito. ¿Ya? Todo el agua tiene un punto de ebullición a los 100 grados. El aceite tiene un punto diferente. Y todas las diferentes materias, por ejemplo, una sopa, eh, tiene un punto de hervor que se llama también diferente. Aquí vamos a ver que un ejemplo entre agua salada y que lo vamos a convertir en agua pura. Lo voy a ir diciendo al tiro. Cuanto mayor sea la diferencia entre los puntos de ebullición de las sustancias de la mezcla, más eficaz será la separación de sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que entre más cosas tenga una mezcla, más cosas se pueden separar. ¿Ya? Aquí vamos a ver este ejemplo de agua salada. El agua salada está aquí, pero le aplicamos calor. Y este calor va a empezar a calentar el agua. ¿Y qué le sucede al agua salada? Aquí tendríamos que colocar al agua salada, le sucede que se calienta y se empieza a evaporar. Ahí, esa sería la respuesta. Vámonos con la segunda partecita. Aquí tenemos el calorcito, esto es lo mismo que un hervidor, ya por si acaso. Le colocamos calor al agua salada y empieza a salir el vapor de agua pura. Solamente agua. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que este vapor pasa por un tubito que está frío. Cuando el vapor, el gas, se enfría, tiende a volverse líquido. Fíjense en las ventanas, ¿ya? Las ventanas están frías y en estos días de invierno, como el día de hoy que está lloviendo, por lo menos en mi casa está lloviendo, si yo le tiro un poquito de vaporcito a la ventana, va a empezar a formar unas gotitas de agua. Eso quiere decir que se va a volver a un estado líquido. Eso se llama condensación. Cuando se transforma de un gas a un líquido, se llama condensación. Y aquí lo dice. Entonces, el agua que está salada empieza a hervir y pasa por un tubo frío que lo convierte nuevamente en agua fría. ¿Ya? Entonces, ¿qué le sucede al vapor de agua salada? Aquí. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Qué le sucede al vapor de agua salada? Hierve, ¿ya? Se transforma en vapor. Entonces, ¿qué le sucede al vapor, al agua? Perdón, ¿qué le sucede al vapor de agua salada? El vapor de agua salada pasa por un tubo frío. Esa sería la respuesta. ¿Qué le sucede al vapor de agua? El vapor de agua pasa por un tubo frío y el gas se condensa, ya se vuelve agua. Imagen 3. Tenemos el agüita salada, empieza a hervir, este vapor de agua caliente pasa por un tubo frío y se condensa. Eso quiere decir que se vuelve líquido de nuevo. Aquí está la magia. Aquí está la magia. La separación. Hirvió tanto rato el agua que se transformó en vapor y se transformó de nuevamente en líquido cuando esto estaba frío. Se transformó todo el agua y así mágicamente, no es mágico, esto es un proceso químico por si acaso, esto así, yo lo digo mágico para darle un poco más de entretenimiento a la cosa nomás, pero este proceso, un proceso químico, hace que se transforme en vapor y el agua pura queda acá. Entonces el agua salada, la sal, no se evapora a los 100 grados. ¿Ya? Esta sal se tiene que evaporar con un calor tremendo. Entonces como este fuego no alcanza a evaporarlo, se queda aquí pegado. Y aquí tenemos algo que se llama agua pura. ¿Ya? Agua pura o agua destilada. En la farmacia o en diferentes partes la venden como agua destilada.
que no es muy buena para el organismo porque no tiene otros minerales que le sirve al cuerpo. ¿Ya? Entonces, dice, ¿dónde queda la sal? ¿Dónde queda el agua pura? Me comentan entonces que la sal queda en el recipiente de la izquierda y el agua pura queda en el recipiente de la derecha. Esto, entonces, ¿qué hicimos ahí? ¿Juntamos o separamos? Separamos, por supuesto, si la clase se trata de la separación. Entonces, ¿cuántos tipos de separación existen? Hemos visto cuatro, ¿ya? Hemos visto cuatro. Primero, la del filtrado, la decantación, el tamizado y ahora la destilación. Entonces, aquí tenemos agua destilada, agua destilada. Chan chan. Así que ahí eso se responde en la primera partecita de la guía. Ya como ya estamos en la mitad de la semana, vamos a dar al tiro las instrucciones para la segunda parte. Lo ideal es que esto se hagan 2 días esta guía, ¿ya? Eh, Aquí muestran cómo la industria utiliza el proceso de destilación o los diferentes procesos de decantación para poder separar, por ejemplo, el agua sucia de nuestro alcantarillado. La vuelven de nuevo para poder reutilizarla. Ya. Aquí tenemos un caso de la potabilización del agua. ¿Qué es la potabilización? Es volver el agua potable. ¿Qué significa potable? Que puede ser consumido por el humano sin que genere una enfermedad. ¿Ya? Entonces ustedes largan el agua de la llave y la pueden tomar con total seguridad y saben que no les va a pasar nada. En cambio, si ustedes van por ahí en un río, y toman agüita, esa agua no es potable. Lo más probable es que haya peces por ahí que hagan sus necesidades, o un caballito en el río más arriba donde bebió agua, o también hizo sus necesidades por ahí algún otro animal. Entonces, todo eso lo acarrea el río y esa agua no es potable. ¿Ya? El agua potable es solamente la que aparece de la llave en la casa de cada uno. ¿Ya? Pero ¿cómo se llega a esto? ¿Ya? Aquí lo menciona. El agua de los ríos o lagos es filtrada para quitar grandes residuos. Entonces ocupan los métodos de filtrado, le ponen unos filtros y van sacando la impureza. 2. Dice, se añaden químicos para atrapar residuos finos y que decanten. Le ponen unas cositas que lo que no filtró antes, pum, le ponen un químico y eso se queda pegado. Entonces, es como queda pegado, se vuelve más pesado y por la decantación, ¿qué es lo que pasaba? Se iba abajo. 3. Nuevamente se filtra y se eliminan olores y sabores. ¿Mm? Y después al final se desinfecta, lo más probable con un poco de cloro, un cloro común, ayuda a desinfectar. Se desinfecta para eliminar patógenos. Los patógenos son elementos microbianos chiquititos que causan enfermedades. ¿Ya? Eso es un patógeno, un microorganismo pequeño que causa enfermedades. Muy bien. ¿Cuál es el sentido de esta actividad? Aquí vamos a colorearlo para que ustedes sepan que el agua va por acá, y tienen que pintarlo con cuidado. Ya tienen que agregarle esto, el agua del río, aquí ven pequeñito, para que ustedes vayan conociendo cómo es el proceso donde, cómo llega el agua a sus casas. Aquí tenemos otra, a ver si me voy más para atrás. Ahí sí. Cuando ustedes largan, vámonos con la hoja siguiente, cuando ustedes largan la cadena, eh, lavan la losa, todas estas agüitas residuales se van, pero no desaparecen. ¿A dónde se van? Por el alcantarillado. ¿Y a dónde llegan? Antiguamente solamente llegaban a los ríos y llegaba toda la mugre y toda la desperdicie al río y llegaba hasta el mar. Y hacía una tremenda contaminación a los peces, a todo el ecosistema. Si tú querías ir a pescar, pescaba un salmoncito, por ejemplo, y ese salmoncito podía estar contaminado. Ahora se supone que ya no debería suceder porque están estas cositas que son las aguas servidas o el tratamiento del agua servida. ¿Qué es lo que se hace aquí? Es un proceso bastante similar, donde dice que se deja el agua en piscinas, son unas tremendas piscinas, yo las he visto, eh, y tienen el agua ahí tranquilita. ¿Y qué hace? Empieza a decantar. Me acordé ahora de un video, se lo voy a mandar
Ojalá que les guste. Un poco antiguo, a mí yo lo veía cuando chico y me recordó. Así que, bueno, vamos. Se dejan estas piscinas decantadoras y empiezan a bajar. Se utilizan microorganismos para separar, para eliminar materia orgánica, ¿ya? Le echan unos bichitos que se comen a otros bichitos, ¿ya? Unos bichitos que se comen a otros bichitos, microorganismos. Y al final la filtran y el agua queda lista para ser utilizada, no para beber, sino que para hacer de vuelta el río, para hacer de vuelta el río. Claro, entonces en estas piscinitas queda todo, queda primero baja toda la mugre y después es filtrada. Entonces toda esta mugre, los residuos del baño, los residuos de lavar la loza, todos estos residuos que van por la agüita quedan atrapadas en estos filtros, ¿ya? Después el humano se tiene que encargar de que de que esta mugre quede bien almacenada, porque si no contaminaría igual. Entonces aquí la misma instrucción, lo más importante aquí es que vean el circuito del agua, ya que va por aquí, 2 y 3. Se recibe el agua sucia, se trata, se decanta y al final es liberada para poder reutilizarla. Y la misma instrucción tienen que escribir aquí abajo y pintar, ¿ya? Uy, el video está un poquito más largo ahora, ¿ya? Y aquí nos viene la última parte, que es la destilación del petróleo. El petróleo es un líquido viscoso que lo ponen a hervir. Cuando lo ponen a hervir en unos tubos gigantescos y empiezan a sacar diferentes derivados del petróleo. Entonces, este petróleo, que es como es un líquido viscoso muy negro, lo prenden, o sea, no lo prenden, sino que lo colocan en una olla gigante a presión, en este caso, y le colocan calor. A los 20 grados Celsius, a la temperatura casi ambiente, ahora tenemos 20 grados Celsius fácilmente, sale el gas licuado. Pero en la parte más bajita, si es que tiene mucha temperatura, pueden salir lubricantes de auto. A cierta temperatura va a salir un vapor de parafina que lo enfrían y sale la parafina. Lo mismo que estaban haciendo el agua salada, lo hacen con el petróleo. Entonces, a cierta temperatura empiezan a sacar el diésel, ya que es el petróleo común que se ocupa en las camionetas, no es el mismo petróleo crudo donde sacan esto, ¿ya? Entonces, también pueden sacar parafina o queroseno, ¿ya? Para combustible de aviones. Eso se logra a los 190 grados. Reanudo el video, tal vez hay un corte ahí medio extraño porque estaban vendiendo papas en mi localidad. Ya, yo creo que vamos terminando ya con estos cierros. Em, con estos cierros, sí. Estábamos en la destilación del petróleo. Entonces que el petróleo crudo lo colocan a diferentes temperaturas. Aquí como muestra ay, no me están viendo. Como muestra este tanque, ¿ya? Al estanque le ponen 400 grados Celsius, mucha temperatura, y ahí a diferentes temperaturas, porque es gigante este tambor, son cientos de metros, es como una cuadra para arriba. Entonces, hay diferentes temperaturas en este tambor y según la temperatura van saliendo, no es que vayan saliendo un auto de ahí, sino que va saliendo gasolina que lo ocupan los autos, ¿ya? Va saliendo la parafina que lo ocupamos en la estufita y y el concho, lo que queda más abajo, lo vamos a llamar asfalto, que una cosa súper viscosa que lo colocan abajo del pavimento, ya del asfalto. El asfalto lo hacen aquí del petróleo, ¿ya? La actividad después similar, ya tienen que rellenar con nombres a qué temperatura se va destilando cada, cada componente. Es importante que cubran todo lo que está acá, lo coloquen en los espacios en blanco y lo pinten. Yo traté de sacarle los colores para que ustedes lo pudieran pintar, ¿ya? Píntenlo del color que ustedes quieran, ya por lo general el tractor es amarillo, pero
el autito puede ser de cualquiera, ¿ya? El asfalto, pintenlo negro, aunque ya está negro. Ya muchachos, es un video que está saliendo un poco más de lo más largo de lo normal por las explicaciones y espero que le haya gustado. Me despido nuevamente y para poder hacer, tengo que irme a la sala de quinto y sexto. No, estoy en mi casa, pero tengo que hacer la clase allá. Muchos saludos, un gran abrazo a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana de tener grabación.